Bien, buenas tardes a todos. Gracias a los que estáis aquí y gracias también a los que desde casa seguís esta última sesión del segundo curso del mundo clásico en las ciencias y en las artes. Hoy, como sabéis, es la clausura y en esta sesión, como colofón, tenemos a la doctora Moya del Baño, que generosamente se ha ofrecido para poner punto y final o punto y seguido, porque esperamos que el año que viene tengamos el tercer curso. Y ella va al mismo tiempo que cerrará hoy el curso, también de alguna manera va a poner el punto final a la sesión que ayer, durante todo el día, la jornada que se celebró en homenaje a Alfonso X el Sabio en la Universidad de Murcia. De Paquita, te voy a llamar así, Paquita, porque creo que para todos eres más conocida o es más cercano, y como ella ha sido siempre tan cercana a nosotros, pues Paquita Moya del Baño nació en Cieza hace ya unos cuantos años y muy recientemente le han reconocido en su ciudad, después de muchos otros reconocimientos que se le han hecho, tanto allí como en Murcia, como en otros lugares de España, con un título Mujeres Rompedoras, ¿no? Y mujer rompedora y mujer pionera ha demostrado ser a lo largo de toda su vida. Desde muy niña tuvo clara su pasión por el latín y por la filología clásica. Y en la Universidad de Murcia se formó y aquí ha desarrollado toda su carrera docente e investigadora. Comenzó en el año 65 como profesora ayudante, pasó después a adjunta, agregada y finalmente fue catedrática. Pero lo más importante, creo, es que en el 82 consiguió que llegaran a la universidad los estudios de filología clásica, creándose lo más importante para lo que a los demás respecta, ¿no? Creándose posteriormente el Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Murcia. Fue premio José Laustau al espíritu universitario y a los valores humanos en su edición de 2020. Ha sido señalado en distintos lugares su rigor en el trabajo, su seriedad, no reñida en absoluto con su simpatía y su cercanía, su simpatía en el sentido más puro y etimológico del término. Pionera, como decía, en muchos ámbitos dentro de la institución docente de la Universidad de Murcia. Fue primera secretaria del Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, primera catedrática también en la Universidad de Murcia, primera mujer directora de departamento y también la primera mujer que pronunció un discurso de apertura de curso en la universidad. También fue la primera secretaria general de los cursos de promoción educativa, primera mujer que perteneció a la Junta de Gobierno, primera directora de una revista científica en la Universidad de Murcia, también primera directora del aula de mayores. Y creo que fue la primera presidenta de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y seguramente, como ella me decía hace unos días, la primera o la más antigua de las socias o socios que quedan. Eso no quiere decir, ella parece que habla como si fuera la pitonisa, porque aquí la tenemos hecha una jovenzuela y bueno, y ahora nos va a dar muestra de su rigor, como decía, académico a través de esta ponencia. Pido disculpas por la tilde que se ha desplazado, se ha adelantado, también ha querido ser pionera en Voces de Mujer en la obra historiográfica de Alfonso X. Te cedo la palabra y te doy las gracias de corazón. Muchísimas gracias, querida Charo. Y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y los que estáis lejos, pero cercanos. Perdón, me siento entre el público. Sí, sí. Habla de muchos años, no importa. Yo en mayo, si queréis felicitarme, el 14, cumplo 80. O sea que ya olvidadlo. Bueno, agradezco, como es natural, muchísimo la invitación y la presentación tan cariñosa, tan exagerada, tan hiperbólica también que ha hecho Charo. Muchas gracias. Quiero comenzar, sin embargo, teniendo un recuerdo de cariño y gratitud al profesor García López, el primer catedrático de griego de esta universidad, que nos dejó hace casi 2 meses. Estoy segura de que en este recuerdo os represento a todos los que estamos en este curso, de una u otra manera, hablando o escuchando. El profesor García López ha sido y es uno de los pilares fundamentales, si no el que más,
de este edificio hermoso que es nuestra Sociedad de Estudios Clásicos. Mil gracias a nuestro querido amigo y maestro, profesor García López, por su entrega y ejemplo. Nos ha dejado lo mejor de él y siempre estarás, se lo digo a él, con nosotros. Paso a la segunda introducción. Estoy muy contenta de estar hoy aquí en mi casa, con mi gente. Aunque algunos no os conozco personalmente, nos une el mismo amor a los estudios clásicos, la misma ilusión, la misma vocación. Siento, sin embargo, que la causa de mi presencia aquí hoy, los demás días, casi todos, he sido alumna del curso, se deba a que una de las plagas que soportamos en este momento, el COVID, no le digo él porque es un bicho, haya impedido que disfrutemos de la conferencia que iba a impartir don Alberto Conejero, dramaturgo y profesor de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, director del Festival de Teatro de Otoño de Madrid, Premio Nacional de Literatura Dramática en 2019, que ha hecho magníficas versiones de teatro clásico y que es autor de una estupenda Clitemnestra, que conoce el griego antiguo y moderno, en fin, es un fan del mundo clásico y nos defiende siempre. Como todos, siento que no haya podido cerrar este curso como merecía. Menudo conferenciante. Deseo que pronto se recupere y que podamos escucharlo. No hemos perdido la ocasión, solo se ha demorado. Él iba a hablar de los clásicos griegos y la dramaturgia contemporánea, también menudo tema. No podré estar a su altura por muchísimas razones que no hace falta explicar, sino que lo van a ver según vaya hablando. Pero Alfonso X tendrá su merecido homenaje en este curso. No hay mal que por mí no venga. Si hay alguien que unió ciencia y arte, el rey Alfonso es uno de los principales. Su obra, es bien sabido, no existiría, desde luego no existiría, y desde luego como es, sin el mundo clásico. Por tanto, no es ajeno al título general de este curso de la SEC. Como sabemos, el 23 de noviembre de 2021, el rey sabio cumplió 800 años, porque sigue vivo. Aunque Murcia haya celebrado este aniversario de modo extraordinario, nosotros esta tarde, modestamente, lo vamos a homenajear también, porque es muy nuestro. Aquí tenemos su corazón, como saben o no saben, en la catedral. Él dio a Murcia su escudo, a la ciudad y su sello. Él está en nuestra universidad, la cual fundó en el 1272. Pudo trabajar, ¿por qué no? Pudo trabajar algún tiempo con su equipo aquí en Murcia. Y él, lo que nos interesa, escuchó a las mujeres y les dio presencia y voz en su obra. Es, por tanto, nuestro pequeño homenaje lleno de gratitud a este rey sabio y, desde luego, diferente. Mi charla, ya lo adelanto y no es falsa modestia, no va a aportar nada nuevo. Es verdad que, como decían los clásicos, todo ya ha sido, es una sentencia de Epicuro, todo ya ha sido antes de... Y como decía Terencio, que seguro que estaba dicho antes en griego, pues todo está dicho. Pero desde luego aquí en este caso es evidente, no es de lo más. Entonces, eso es lo que hizo Alfonso X, pero muy bien, transmitir. Mi contribución a este curso se limita, como indica el título, a poner de relieve algo sabido. Que Alfonso, le voy a repetir muchas veces para que se nos quede aquí, que Alfonso X dio la palabra a las mujeres en su obra historiográfica. Es algo muy importante, saberlo y repetirlo en su obra historiográfica. Entonces, mi objetivo es que escuchemos algunas, muy pocas por el tiempo, muy pocas palabras de esas mujeres, sabiendo y alegrándonos de que muchos hombres escucharon esas palabras en el siglo XIII, porque estaban en la obra, ellas escucharon. Y desde luego los hombres, hablo de hombres, no de hombre y mujer, sino hombres como hombres de verdad, masculinos, lo han seguido leyendo. O sea, se trata de eso, de leer y sentir y participar. Antes recordaré, es como una primera parte y a lo mejor puede parecer, no sé si demasiado fuera de lo común, porque yo creo que estamos esperando todos escuchar a las mujeres, pero quizá antes, por lo menos yo lo he visto, para ver la importancia que tiene
que las mujeres hablen en la obra de Alfonso X, pues a lo mejor hace falta hacer un repasillo muy rápido. En Wikipedia pues está ahí, pone mucho más que voy a decir yo. Pero bueno, hay que decir que Alfonso X es un hombre excepcional, un rey que hizo por sus súbditos y por la humanidad más que ningún otro. Más que ningún otro, jamás. Y se puede afirmar así. Intelectual donde lo haya, como gobernante, hay que reconocer, no alcanzó logros sobresalientes. Más bien al contrario parece, pero de todas maneras no tan pocos como dicen. Hay el padre Mariana, en un momento, que ahora yo veré cuál es, que lo he descubierto, en un momento dijo algo como eso, dunque un considerat o los observat fue hasta terra misi, que no hace falta que lo traduzca, porque no sabe muy bien. Entonces, esas palabras que están en un contexto, pues aparecen repetidas. Si se pone esa palabra, sale por miles de sitios. Esas palabras lapidarias, pues parece que lo hubiese escrito eso así. No es así, está dentro de otro sitio. Y además lo que es importante es que se conocen mucho más por Feijóo. Y lo de Feijóo me parece curiosísimo, o por lo menos yo lo he descubierto ahora. Y por eso yo siempre cuando he descubierto algo, lo decía cuando llegaba al departamento. Bueno, pues Feijóo es, aquí en este caso, lo que podemos leer, ¿ya? Ahí está. En la carta dedicatoria, carta sedurita, en la dedicatoria que hace a Carlos III de su libro Víctor, y entre otras cosas que dirá esto. Él, para alabar a Carlos III, pues dice nada más y nada menos que eso de Carlos III a él no le gusta que le llamen eso, porque ese Carlos se podía llamar el Carlos el Justo, Carlos el Magnánimo, Carlos el Grande no ponía, pero vamos, había muchos, y Carlos el Sabio. Y ya, sobre todo lo de Carlos el Sabio, que por desgracia, afortunadamente, no le quitó el título exclusivo a nuestro Alfonso en España, pues entre otras cosas dice, así muy seguro, a mí me cae muy mal, lo que indudablemente se puede asegurar es que mucho más merece el epíteto de sabio de sabio del tercero de los Carlos, que el 10º de los Alfonsos. Se ha pasado. Vieron y dan el atributo de sabio al 10º de los Alfonsos, porque era inteligente en la ciencia astronómica. Puesto mérito en un rey que sabía poco o nada de aquella que justamente se llama arte de artes y ciencia de las ciencias, que es evidentemente homines, que justamente acciones, ciencias, cienciar homines. Por lo que dijo de él un célebre historiador español, en papel de página, el padre Mariana, un considera, etc. Y lo traduce más o menos bien, bastante bien. Mientras especulaba el curso de las estrellas, no advertía las conspiraciones que tramaban sus vasallos, ni las usurpaciones que padecían sus dominios, su tierra, su reino. Ciertamente no es por eso, por lo que perdió al final un poco el reino, porque lo que pasó, lo que se trataba solamente de herencia, saber quién era, y luchar con las leyes. O sea que no es cierto lo que dice, porque estudiar las estrellas no le quitó el valor, pero esto es lo que dice, y así se ha mantenido. Ahora, yo quería saber dónde lo había hecho, esto es un excuso, dónde lo había escrito Mariana, y empecé a buscar, y me digo casi 5 horas. Entonces, por eso lo pongo, después de haber estado un tiempo. Esto es la obra de Feijóo y esta es la obra en latín de 1592, que es la historia, una historia definitivo, 30 libros de historia de cosas de España, que la hizo en latín el padre Mariana, luego ya la pasó al español, al castellano y la amplió y hubo más. Ahí exactamente, tampoco muy simpático con nuestro Alfonso, por eso he querido, después voy a empezar a hablar bien de él, claro, porque no tiene ninguna razón. Ahí lo pone, no sé, que no lo puedo bajar, seguro que no, sí, ahí. Bueno, pues ahí, donde no se ve, es el capítulo 20, la página 496, donde él habla de yo no lo veo, pero da igual, da lo mismo, pero es ahí, la página 496, y donde dice al final sí que está allí. Pero vamos, para que, pensando que esto podía ocurrir, pues hice esto.
lo que nos interesa es esto. Dice, era Alfonso, sublime ingenium, sed incaudium, super variables, lingua petulans, literis potius conquilibus artibus, instructus. Dunque, cae un cualquier, tenía Alfonso un ingenio sublime, pero era un imprudente. Oídos soberbios, magníficos, no sabemos si había muchas connotaciones negativas o menos. Lengua petulante, es decir, rápido, contestaba rápido como muchas veces contestamos sin ser prudentes. Instruido más en las letras que en las artes de la política, es lo mismo. Y mientras mira el cielo y observa las estrellas, peculiar. Bueno, pues esto es un discurso que ya está. Que pasamos, ya sabemos que el padre Mariana lo hizo, donde lo hizo, y que Feijóo fue el que lo hace. Igual si alguien esto se publicara, pues sabría por dónde lo dijo Mariana. Pero bueno, vamos a nuestro rey, que evidentemente tiene muchas cosas buenas, por no decir todas, porque nadie es perfecto y él quizá tampoco, pero verdaderamente es bastante. Si ponemos aquí, ¿qué es lo que podemos decir en principio? Pues que democratizó el conocimiento. O sea, el rey sí, fue un hombre de inmensa cultura, yo lo he dicho, al que nada le era ajeno, también lo sabemos. Todo él reunió todo el saber que tanto de árabe, de griego, bueno, sobre todo de latino, existía, lo hizo traducir, lo hizo comparar, lo dirigía, lo importante es que lo dirigía y que quería, eso es evidente, que sus súbditos tuvieran esos conocimientos. O sea que él eligió la mejor parte y en vez de dedicarse al final a conquistar algo más o a que no hubiese tenido problemas con sus vasallos, lo que es cierto es que no lo conoceríamos. Entonces, ¿cuántos Alfonsos hay? ¿Cuántos reyes por ahí? Que a no ser que solamente los que estudiosos de esos reyes saben algo, pero los demás no sabemos nada. Por tanto, decidiendo reunir el saber y el conocimiento y aportarlo a sus súbditos y al mundo, pues hizo mucho más que cualquier rey que haya. Porque el conocimiento, aunque no siempre sea así, hace que seamos un poco mejores, podamos pensar y que podamos en todos, incluso en las artes del gobierno, de los ciudadanos también. Por tanto, bueno, quería que sus súbditos, uno de ellos éramos nosotros, y aquí en Murcia sabemos que hizo una madrastra, una escuela, que decían que lo de la escuela de traductores, que no, evidentemente no es. Yo hace muchísimo tiempo que escuché de una prosabia que la escuela de traductores no era escuela, pero muchos años, no era escuela, no era de traductores, ni estaba en Toledo. Por tanto, lo de Murcia pues sería igual, no era una escuela, pero sí que es cierto, y ayer justamente nos lo dijeron en la jornada, algunas cosas sabíamos, aquí en Murcia, en la Universidad de Murcia se ha trabajado mucho este periodo y desde el punto de vista nuestro, pues por ejemplo un catedrático de aquí, un Gázquez, que estuvo aquí y luego se marchó a la Autónoma de Barcelona, ha trabajado mucho esta época y sabe cómo se traducía, como aquí había también una serie de personas que trabajaban en la corte y al mando de Alfonso X y también el profesor Maya, que se ha encargado y efectivamente ha hecho un trabajo no ya sobre el personaje Alricotí, que era el responsable de esa escuela, llamada Escuela de Traductores Murciana, sino hasta de una feria, porque si tenemos feria, pues es porque Alfonso X también estaba interesado en las finanzas, en que el dinero se moviese y que se comprara y se vendiese, pues también nos dio la feria. O sea que entonces tenía muchas cosas. Aquí se traducía, aquí se estudiaba y así. Y además lo de las ferias. Bueno, voy a seguir con esto y vamos a... Todo el mundo sabe y nos lo repiten que era una corte donde lo mismo podían estar haciendo las cantigas, él es como poeta, pero vamos, trabajaban en equipo. Desde luego la inmensa obra que nos ha legado, pues no la puede hacer una persona, sino tiene que hacerla muchísimo. Y además entre ellos, que también nos dio ejemplo, cosa que por desgracia ahí tampoco lo seguimos.
porque es una maravilla trabajar en equipo, pero nos cuesta un poco y deberíamos mirando, ahora que es su fiesta y su aniversario, sus 800 años, pues vamos a ver si hacemos. Pero vamos, esto lo conocemos todo y ciertamente trabajaban así. Después, pero también él se quedó, vamos, tenía muy claro que y lo está escrito, y desde luego si no lo escribió él directamente, lo escribió alguien a su listado, o por lo menos le dio el visto bueno, porque aquí lo dice clarísimo, el rey hace, uy, qué pena, lo voy a leer aquí, porque tampoco lo puedo leer ahí, voy a seguir, voy más rápido, a ver si lo encuentro. El rey hace, espera un momento, perdón, ¿dónde lo tengo? Bueno, tranquila es imposible. En mí, pues ya lo tengo aquí. Vale, nada, sigue. Lo leo. Es que no sé, para tener todo, bueno. Aquí dice, el rey hace un libro, no porque él escriba con sus manos, más porque compone las razones, así vea, de él las enmienda, yegua es de agua, y las iguala, o sea, las está limando, las está igualando, y las endereza, y muestra la manera de cómo se deben hacer, así como y de escribirlas, que él manda, ¿eh? O porque él manda, pueden ser las dos cosas. Pero decimos, por esta razón, que el rey hace el libro, o sea, que el libro lo ha hecho él, no lo ha hecho escribiendo todo, pero desde luego el control y el poner orden en el caos, porque la cantidad de materiales de todo lo que escribía había muchísimo, sobre todo en la historia, pues eso, poner orden en eso para que fuese una, por mucho enciclopedismo que hubiese, había una visión de conjunto, pues no se logra como en unos conciertos, que si funciona el concierto es porque no llega el flautista diciendo, no, ahora yo no voy a hacerlo, lo vas a hacer luego tú, o el otro, que no le doy yo aquí al violín. Pues para que un concierto y siga así estando vivo y veamos, escuchemos esos conciertos y no han pasado jamás de moda, pues es porque hay un director, pues si es mejor lo hará mejor, pero hay algo. Pues eso es lo que hizo Alfonso X, según dicen y según parece, cuando uno mira un poco, cualquiera mira la obra de Alfonso X. Bueno, entonces él quería transmitir ese conocimiento de los sabios y sobre todo quería dar a sus súbditos y al mundo, o sea, tenía una visión evidente modernísima en su siglo XIII, pues todo lo que necesitaban, y también necesitaban, según yo y según vosotros también, escuchar a las mujeres. Entonces, para eso les dio, como es natural, su obra jurídica, pues, evidente, pues el Foro Real y sobre todo las 7 partidas. Como sabemos, y últimamente a propósito de otra cosa, yo aprendí, pues en Castilla, en 1505, las leyes de Toro sustituyeron a las partidas, pero las leyes de Toro las sustituyeron, pero las incluyeron. En Cataluña hasta el siglo XIX. Y el rector ayer nos decía que el derecho, que lo que tenemos nosotros, pues tiene incluido, que siguen esas partidas vivas y ejerciendo su poderío y su sentido común. ¿Qué era? Evidentemente estaban los romanos detrás y el Codex de Justiniano, que fue el que y ellos tradujeron. Entonces necesitaban unas obras científicas, y la astrología, astronomía, este libro lo ponen de otra manera, interesaba muchísimo las estrellas, por eso decían que y el septenario y el lapidario y la oftalmología y las plantas, todo, la ciencia, todo. La obra histórica, que la pongo en rojo, sobre todo la general historia, porque es donde va a estar, y después la crónica general, que es la historia de España. Obra lírica, eso parece que lo hizo, sobre todo las cantigas de Santa María, donde une música y letra, y además favorece, como hacían los griegos, pues la danza, bailar y cantar, que es importante, y una obra lúdica que haga pensar, porque evidentemente cuando los ajedrez son juegos de inteligencia. Bueno,
Y por supuesto le encantaban las fábulas y le contaba todo. O sea que lo primero que mandó traducir pues, fue esta colección de fábulas del Tadira Edigna, decíamos, o no sé, modélale esto. Bueno, pero ya pasamos al lugar, parece un discurso, pero no lo es, quiero decir. Esto ya lo he intentado para ver cuánto, para recordar así, verlo ahora mismo, cuánto escribió o cuánto dirigió. Y entonces nos centramos en la obra historiográfica porque evidentemente yo creo, y como todos creemos, que los clásicos decían pues, que la historia es la maestra de la vida. Una maestra a la que no tampoco se le hace caso, porque evidentemente siempre seguimos los mismos errores y no aprendemos de lo que ha ocurrido antes, lo que puede ocurrir. La vida, incluso aunque seáis muy jóvenes, la vida también, ya lo sabéis, que no aprendemos de nada absolutamente. Pero bueno, hay que intentarlo y yo creo que si se intenta, a lo mejor algo se consigue. Él, por eso, había historias, muchísimas, o sea, muchísimas, había muchos materiales, no tan buenos como el que él al final lo hizo, y desde luego la mayoría en latín, entonces lo quiso poner en castellano para que todo el mundo pudiese leerlo, que estamos en el siglo XIII y en latín pues no se leía, como es natural, no se leía, por lo menos fluidamente. Bueno, y ya está, y después una historia universal. Se me ha olvidado deciros, pero vamos, creo que lo sabéis, que he ponderado como es justo y necesario las partidas, pero yo leí una vez hace tiempo que del siglo XIII las 4 maravillas, como si dijéramos las 4 maravillas del mundo de ese siglo, eran las partidas, la escultura, la arquitectura gótica, la suma teológica y, oye, Dios mío, ay, la obra de Dante, la Divina Comedia de Dante. Entonces ahí lo tenemos, ahí a nuestro Alfonso X lo tenemos en ese punto con esos 4. Por tanto, no se equivocó cuando decidió dedicarse al conocimiento, su amor al conocimiento y a divulgar. Bueno, entonces, sí, la crónica. ¿Qué hace en su... Esto es importante saberlo y recordarlo, porque normalmente siempre, ¿sabes? Recordar cosas, aunque porque se olvidan o porque hay que traerlas. Entonces, en esta grande general o general historia, o ya general historia, que es la historia universal, pues está dividida en 6 partes y va siguiendo la Biblia, el orden de la Biblia. Eso los que os habéis metido en Alfonso X lo sabéis, pero yo hasta que no me metí no lo sabía. Entonces por eso lo digo, quizá por la ignorancia. Entonces, el primero va de la creación a Abraham, el segundo de Abraham a David al cautiverio de Babilonia, luego el más cautiverio hasta el quinto que va a llegar a Cristo, y el sexto es que está Alfonso X. Ese es el que terminó porque se murió y porque además queda muy poco. Pero eso, y todo ellas estaban siguiendo los libros de la Biblia. O sea, empiezas por la creación, por tanto es el Génesis, y después todos los que van siguiendo ahí están, y además los menciona, como sabemos, los que ahora hemos mirado. Tampoco era nuevo, porque nada era nuevo. Lo que está haciendo es reuniendo, limando, añadiendo y componiendo lo que decía allí, que podemos insistir más. Pero esto, si podía hacerlo, no lo había hecho, no lo hacía él. Lo había hecho ya Eusebio de Cesarea, un obispo, y Jerónimo también, uno que estaba eremita, que le tradujo. Bueno, había hecho una crónica, de la cual queda alguna cosa, después se perdió, pero sí que había unas tablas que Jerónimo, son curiosísimas, si no la habéis visto, da gusto ver, que eso no es fácil. Ponía y las tablas lo que hacía era en tal año, pues en tal año en Israel, o sea, en la Biblia pasó esto, era este rey, en Egipto en Asiria en Grecia entonces iban caminando como en paralelo, entonces contaban todo lo que había en un periodo y se veía con una tabla maravillosa. Lo hacemos nosotros tablas, pero ya estaban hechas antes. Entonces, esto le sirvió como natural para seguir su historia
pasando de unos países o de unos pueblos a otros. Llegaba aquí y decía, ahora voy a ver lo que pasaba en Grecia, o ahora en Grecia, no, por ejemplo, los paganos. O pasamos a ver lo de Egipto, pasaba como si fuese haciendo esos caminos. Y lo que hacía era repetir lo que allí estaba, ampliar, porque si había un personaje y él sabía mucho, pues solo sabe que Pablo sabe esto mucho. Si había un personaje que sabía, pues lo claro, como tú y como yo, como lo hacemos, pues, ponemos la nota a pie de página, nos lucimos, pero bueno, no solamente por lucirse, sino porque necesitaba transmitir ese conocimiento. Entonces lo ponía. Y por tanto, cuando en la época del Génesis o del siguiente, de Deuteronomio, hay un personaje, pero al mismo tiempo hay otro personaje en los paganos, pues allí, como él ha leído toda la literatura, él o ellos, entre todos, toda la literatura, y sobre todo los libros importantes, por ejemplo, en este caso, puesto que estamos en el principio del mundo, diríamos, pues en la mitología, pues entonces cogía y contaba todo, como bien sabemos, porque aparte, en 1990, Blancafort ya reunió, se hizo un regalo a la ciencia, pero lo que pasa es que está ahí para volver sobre él en muchísimos casos, ya para corregir cosas, o por lo menos para interpretar. Reunió todo lo que había escrito Alfonso X de Ovidio, o sea, todo lo que había incorporado, o sea, cuando podía poner a Ovidio, pero vamos, 2 páginas o 3 o 4 a veces, que es más letra pequeña. Entonces, también ocurría igual con Salustio, con Cicerón, pero es una maravilla, o sea, que a mí me bueno, pues a la vez, y ahí todos los conocimientos. Entonces, ese es el modo de ir narrando. Él ha tenido esas tablas y las ha utilizado maravillosamente. No él solo, sino muchísima gente. Ahora mismo sabemos muchísimo de los Juegos Olímpicos. Bueno, y muchísimas veces. Normalmente es que vamos a verlo. Después ya está la suda o suida, según me diga. Vale. Pero ahí se pone, ahí pone tal año, en tal Olimpiada tal, fulano y mengano. O sea, que está para todos y todo el mundo la utiliza. Pero, por ejemplo, nosotros sabemos mucho de los Juegos Olímpicos porque todos ellos, casi sobre todo, desde que nacieron, desde que empezaron casi hasta el final. El Eusebio de Cesarea, pues lo había puesto, lo tiene puesto. E incluso en de la carrera, las carreras pone el nombre y el año en que ganó. O sea, eso no lo sabemos por otro sitio. Lo sabemos por la crónica y por las tablas de Eusebio de Cesarea traducidas por Jerónimo. Por tanto, es muy bueno saberlo también, que somos lo que somos, porque ha habido muchísimas personas, a ellos se les conoce, pero otros que son absolutamente anónimos, yo lo digo siempre, y como me ha ido la ocasión, pues lo voy a decir también, que han trabajado para nosotros. O sea, que podamos leer nosotros un texto es porque ha habido copistas, que nadie ha ido quedándose ciego para nosotros. Han trabajado para nosotros gente que no sabemos nada. En cambio, ya está en la obra y pone el autor que ya ha hecho la edición y ya está. Pues no, es que mucho. Y también ahí, en este caso, pues Eusebio, Jerónimo hicieron, y también Isidoro, una aportación enorme. Bueno, o sea que hay que ser agradecido. Bueno, pues entonces eso, él va cogiendo, va con el tiempo, pues lo que pasa, ¿quién vive allí? Ahora vive Teseo, le toca vivir a Teseo, la historia del Teseo entera, todo lo que sabe, todo lo que sabe. Eso que yo creo que no le falta, no sé, a lo mejor le falta algo, pero que ahora se habla de, bueno, digo Teseo, pero podría decir otro que sea Arcas, que es que lo vamos a ver. Bueno, así funciona, yendo en paralelo por los distintos países, civilizaciones y ya está. Eso como y esto, primero la Biblia y luego todo lo que él encuentra que se sabe. A ver, un momento, a ver. Sí, aquí. Bueno, yo aquí quería decir que los materiales de esto, de las crónicas estas son enormes, muchísimos, etcétera, pero vamos, que mezcla todo, de la Biblia, padres de la Iglesia, autores clásicos, autores ya medievales, o sea, literatura mitológica, en fin, todo eso lo tiene, porque además lo dice, o sea que no,
para ver cómo le gustaban los libros, cómo amaba el saber y tal, pues los manuscritos evidentemente son una belleza. Eso significa que se ama lo que se hace. Y ya vamos a ir un poco tarde, pero ya llegamos. Vamos a llegar ya a esto. ¿Por qué están las epístolas? Pues ya lo sabemos, pues porque los personajes, ellos, ellas, o sus maridos, o su padre, o quien sea, pues está en la tabla de Eusebio y en la tabla de Jerónimo. Entonces, como él, igual que lo hacía con Metamorfosis. Lo que pasa es que es un poco diferente, porque cuando se habla de Metamorfosis uno habla de las guerras que ocurren en Egipto y de lo que pasa, y esto es historia mitológica, donde los dioses son reyes y donde están, bueno, casi igual. Sin embargo, cuando llegan las heroídas, lo admirable es que no solamente cuentan lo que les ha pasado, sino que ponen la carta. O sea que eso es lo único que voy a decir y lo que sigo diciendo. Y eso es muy hermoso. Evidentemente conocía a las heroínas de Ovidio, porque si no, no hubiesen estado. Y las conoce y las inserta en su obra, pues igual que a otros personajes de la mitología. O sea que están entre la historia y mitología, pero está contando una historia. Él le llama a estas epístolas de las dueñas, ¿no? Domina, pues ya está. Les damos cuenta que era la domina elegiaca, ¿no? De las dueñas, ahí, o sencillamente pues, de las mujeres. Y actúa como actuaba en la primera, pero aquí como es muy largo y me ha gustado lo que pone, se puede leer, sí. Lo que pone aquí, pues mirad cómo funciona. O sea que antes de empezar a contar batallitas, pues dice eso, que cuando ya han dado 28 años de que Moisés ya fuera caudillo, o sea, fuera juez, fuera jefe, y 31 pasa de hasta Cádiz, que era de Asiria, y 26 de Ikeo, porque ya está, y luego ya está, aquí llegamos a el rey faraón aquí. Bueno, según cuentan Eusebio y Jerónimo. O sea, según lo cuentan. Pues entonces lo que cuentan es que aquel rey Arcas, hijo del rey Júpiter, no del dios Júpiter, y de Calisto conquistó, esto es de buscar y quedarte, o sea, como que, madre mía, no estamos hablando. A los griegos, aquí llamaban pelasgos, tornados todos a su señorío, llamó él a la tierra arcadia de su nombre. Esto es lo que Eusebio y Jerónimo cuentan de este rey Arcas. Ahora, más Ovidio cuenta la generación, el fecho del rey Arcas, más cumplidamente. En el segundo libro, su libro mayor, evidentemente Metamorfosis, y por poner en esta historia todo su fecho, todo lo que ha hecho y la razón cumplida completamente tal, pues queremos contaros a vosotros cómo lo cuenta Ovidio. El otro no decía nada de las metamorfosis, de las mudaciones, como dice, iba a contar las mudaciones, o sea, todas las metamorfosis, todos los cambios y de unas a otras. Esto es así. Bueno, pues así lo hace. De las 21 heroídas de Ovidio, 3 eran de hombres, como bien sabéis, Alfonso X solamente tienen 11, yo creo que no hay más. Y sin más, estupendo. Y están desde luego situadas en su tiempo. La primera que no tiene el orden como es natural de la metamorfosis de Ovidio, sino que la sitúa en el tiempo en que vivieron, pues la primera que aparece es Hipermestra. Y aquí es un precioso dibujo para una edición del siglo XV de Boccaccio. Que por cierto, igual lo sabéis, pero yo lo descubrí otro día, que lo de Mulieribus Claris, o de Claris Mulieribus, no me acuerdo, de Boccaccio, hay una traducción de finales del siglo XV, en español, monísima. Me surgió, como si fuera monísima, preciosa. Y además está en la red. Está preciosa. Bueno, pues aquí está la foto. Y dice aquí, igual que antes, os dais cuenta, lo mismo, han dado 10 años del señorío de Otoniel. Otoniel yo lo fui a la Biblia y existe.
Existe, era un juez de la Biblia, está en el capítulo 3 del libro este, de jueces. Juez de Israel andaba en los fechos de la infanta Hipermestra, hija del rey Dánao de Argos, de Grecia, etcétera, etcétera. Él antes va a contar pues, todo lo que le ha pasado a Dánao, a su hermano y a todo lo demás. Pero lo que nos interesa a nosotros es el final, es decir, cómo después de que Dánao y Egipto, hijos del rey Belo, pues se pelearon, bueno, pues se pelearon, ¿no? Que Egipto se quedó con todo y Dánao, pues, emigró, como cuando alguien te quita, pues te vas. Pero le fue muy bien ya cuando llegó a las islas y que llegó a la llamada a Grecia, y debió, según cuentan, también lo cuenta él, pues pues tuvo éxito y tuvo un gran tesoro. Por tanto, el hermano, pues ahora ya, vamos a ver, tenía 50, lo sabéis, 50 hijos una, 50 hijas la otra, pues vamos a hacer un matrimonio. Entonces, el padre, evidentemente, que no había perdonado al hermano, pues dice a las hijas que se vengan de ellos y que después de casarse que los maten por la noche, después de haber bebido y bailado, y estupendamente estaban muy, muy dispuestos a eso. Bueno, pues entonces todas, de las 50, todas menos una, que es Hipermestra, pues obedeció a su padre. Hipermestra no obedeció a su padre y no mató a su. Entonces ya hemos llegado a las heroídas y ya tenemos unos minutos para disfrutar de ellas, sobre todo de las de Alfonso X. Pues se ve si, como soy la primera, pues da igual. Mitis, Hipermestra, no sé cuánto, no sé qué, como. La traducción literal, vamos, no literal de todo, pero vamos, bastante literal es, la envía, evidentemente la carta, la envía Hipermestra al único de tantos hermanos a poco. Todos los demás yacen muertos. Eso es la carta que le manda Hipermestra a su marido, a Linceo, por el crimen de sus esposas. Se me tiene encerrada en prisión y cargada de pesadas cadenas. La causa de mi suplicio es haber sido piadosa. Aquí está, pía, lo pone. Porque mi mano tuvo miedo de clavar la espada en tu garganta. Soy rea. Estoy castigada por haber sido. Se me alabaría si hubiera usado el crimen. Es decir, si alaba es una crítica fuerte. O sea, si alaba a las personas que hacen cosas malas y los que hacen buenas. Bueno, esto es la traducción literal. Pero mirad cómo lo dice. Lino, en vez de los nombres ya sabéis, los nombres en los manuscritos, no hay uno que sea igual. Por lo menos eso es mi experiencia, no sé si ahora ya eso ha cambiado. Creo que no, porque está en los manuscritos. Entonces, el nombre del liceo, que es el que predomina, pues tiene una variante Lino. Lino, mío marido y mío cormano. Cormano, si pensamos en mi hermano, pero primo hermano, es como cofrade, o sea que le pone el cofrade. Fago de saber cómo me tiene el rey, mi padre, cerrada en una casa y muy apremiada, muy fuertes y grieves prisiones. Alfonso va y repite y amplifica, como todos sabemos. No porque lo haga él solo, que sí que lo hace, pero hay otros más. Entonces, en este caso estamos hablando, no me meto en fuentes, son las fuentes que están estudiadas, si no es la obra última, cada uno hace la obra, está en la obra. De dónde, a quién imita, se sabe, pero ahora mismo no es ese momento. Bueno, entonces sigue aquí. Sepas que el achaque de esta prisión, las penas que yo llevo, que es porque fui yo piadosa contra ti, porque fui otro sí medrosa, dudé de meter mano a fierro, degollar a ti, porque no lo hice, me viene esto. Sería yo tenuda, o sea, yo en vez de ir, yo tenida alabada por buena, si enemistad, enemiga no es enemigo, es como enemistad, otra cosa mejor, o traición hubiese cometida contra ti, mas mucho más quiero yo ser tal culpada que no alabada de tan gran mal fecho. E más aprecio, más valoro esto que, hoy por favor, que hice, a ver, perdón, mucho más quiero yo ser tal culpada que no alabada de tan gran mal fecho.
que no aprecio esto que hice, y lo quiero, hay que ver siempre, que no en aquello, que a esto está mejor, o sea, que es mejor. O sea, que aquí, evidentemente, la versión de Alfonso X, pues, insiste muchísimo en la bondad, diríamos, de Hipermestra y así. Y la última me gusta mucho también. Yo tenía más textos, pero no se podían. Ahora sí os digo que si a alguien le interesa los textos que tengo, que son sacados evidentemente de la crónica, de la General Historia, pues me lo pedís y yo os lo mando todo, si es que os interesa. Bueno, aquí este es uno de los ejemplos que me gusta mucho, a otros he quitado. Este es lo que le dice al final, ya me está contando toda la historia, como bien sabéis, los que habéis leído las Heroídas, que supongo que todos. Entonces la traducción más o menos es esa: Lea, levántate, Nito de Velo, ya tenía que matarlo, no podía matarlo, estaba durmiendo porque estaba evidentemente bajo los efectos también del dios Baco, claro. El único de tantos hermanos a poco. Si no te das prisa, esta noche será para ti eterna. Entonces aquí Alfonso X o su... lo que a mí me gusta mucho es como lo pone. Lino dice, del linaje de Velo, el antiguo. Tú que fincas, o sea, tú que quedas ahora, o uno solo de tantos hermanos, como erais antes. Fe que debes, haz lo que debes. Sal de ese sueño tan pesado. Despierta, levántate. Y si apriesa no lo haces esta noche, el sueño en que yaces por siempre te durará. Y sigue, levántate ahí, o sea, levántate de águila, que significa fácil, rápido y latín puro. También para ver la evolución de las palabras, en vez de palabras solas, con esto se puede hacer una clase muy bonita. Bueno, pues aquí están los dibujos donde aquí se ve perfectamente el cuchillo y los demás todos ahí están medio muertos. Bueno, ya sabéis que las que no se fueron castigadas. Y Alfonso X, después de terminar esta carta, pues sigue contando toda la historia, es decir, sigue contando que Hipermestra y Linceo al final pues tuvieron el permiso, el perdón del padre y se casaron y tuvieron hijos y que todos los dánaos, pues como su abuelo era, pues proceden del padre de Hipermestra y así están. Cuando se hable de dánaos, pues nos acordaremos de eso. No he hecho la heroína entera porque no podía ser. Pero lo que sí que es verdad que una vez que se mira lo que está puesto en Ovidio y al mismo tiempo lo que Alfonso X un poco matiza, insiste, bueno, es verdad que es una mujer íntegra, fuerte, que tiene las ideas muy claras, y lo voy a hacer y lo seguiré haciendo, eso lo pone él, no, lo pone su equipo. El sentido de la justicia, me recuerda un poco a la Antígona, lo desobedece porque le ordena cometer un crimen, en fin, que hace una crítica a la sociedad de entonces, que es la misma de ahora, que se alaba la maldad, en fin. También sabemos que el hombre no le corresponde, al final ya debió corresponderlo, pero ella no se arrepiente. O sea como fuera, ella obra bien y por tanto haría lo mismo otra vez. Entonces es un ejemplo de mujer que, bueno, pues ahí está. Somos normalmente siempre, tanto en la Edad Media como en otro sitio, a las mujeres nos critican mucho, pues aquí no nos critican. O sea que al final, Alfonso decimos está con nosotros. Bueno, esta es la de Penélope y también un poco... Creo que está muy no solamente la traduce, sino que se ve mucho. Primero, es una carta que nos habla, como sabemos muy bien, de la guerra, no solamente ella, muchas más, la mayoría de las historias tienen que ver con la guerra. Entonces, lo horrible es que la guerra, las mujeres, lo horrible de la guerra, las mujeres lo sienten y, por supuesto, es odiosa para ellas. Por tanto, esta traducción un poco lo dice. Esta carta a Ulises le envía a Penélope a tu tardanza, porque no viene el talento en todos los sentidos que pueda tener el adjetivo. No me contestes, sino mejor ven, no quiero cartas. Ya hacen ruina Troya aborrecida y quizá con razón, evidentemente, sin duda, ciertamente, de las mujeres danas. No mereció tanto Príamo ni Troya entera, eso no lo mereció. El dinero, la ambición de los hombres, ya sabemos, en otro caso sitio hablo un poquillo de esto, pues los que hacen la guerra, y las mujeres, los niños, los ancianos, son los que sobre todo las sufrimos.
Entonces, lo que dice él añade cosas y explica. O sea, en la carta de Alfonso X, independientemente de sus fuentes, pues esta vuelve igual a decir: Ulises, mi señor, deseado, yo la tu Penélope, te envío esta carta, en fin, y me encanta esa realidad, ese baño de realidad. Dice: no me envíes carta, pero no envíes carta para excusarte de no venir. Entonces es un añadido real, humano, o sea, como cercano a cualquier persona que lo pueda leer. Ya cierta cosa es que estudia y hace Troya, que aborrecida y malquerida de las dueñas. El rey Príamo ni toda la Troya no merecía esto, y no la merecía porque Grecia no merecía que Grecia debiera caer en tantos daños ni en tan quebranto como es caída de mengua de hombres buenos. O sea, esto es un añadido que lo haya visto o no lo haya visto en otro sitio. A Alfonso X le ha gustado ponerlo porque verdaderamente humaniza mucho más a Penélope y hay una simpatía que así. Bueno, hay esto así. Bueno, ahí la última también es preciosa, creo que voy a poner una más y ya no más. Aquí que claro, no sé tampoco muy bien, cómo me subí de alto. Pero bueno, vamos al castellano. Y es cierto que yo, porque es el final de la carta, dice: y es cierto que al marcharte tú eras una muchacha, por pronto que vengas pareceré una anciana. Yo no creo que parecerá, que yo creo que 20 años dan mucho de sí. Pero bueno, y mirad cómo traduce, cómo está la Eloida de Alfonso X. Otro sí, te envío decir de mí que yo, a quien tú dejaste doncella, cuando tú fuiste, así como tú sabes, lo sabes, pues Maguera, aunque que luego ahora te vengas, semejarte a, significa, espera, que no me sale, piensa lo que es igual, pero vamos, que piensas un poco que debes pensar que de otra edad soy yo, soy ya fecha, o sea que no tienes que pensar que no es, que soy ya de otra edad, ¿no? Porque no debes tú por eso desdeñar, y no me puedes, os cuenta muy latino, no me vas a desdeñarme a mí por eso, ni despreciar. Y ahora ya diciendo que yo, que era tan pequeña, como tú dejaste, podía haberme casado con otro, ¿eh? Eso está, absolutamente no está en Ovidio. Yo podía haber casado después mucho altamente, vamos, con cualquiera que yo hubiese querido, de lo mejor que hubiese en las islas. No lo quise hacer, ni precié, no lo valoré, ni valoré ninguna cosa, aparte de ninguna persona, aparte de ti, es igual que tú, ni de tu amor, ¿eh? Y cuidando en ti, o sea, pensando en ti y en tu salud, pues soy yo tal, pues querría que me vieses. Y si luego quieres, no, y si es posible, bueno, si es posible, no se ocurre, pues luego me muriese, lo que será muy pronto si no vienes. O sea que si no vienes me voy a morir. Así que, por favor, no es que me vas a encontrar hecha una anciana, facta videoranus. No, que si no vienes, me voy a morir. Un poco decíamos de Penélope que se pondera en este caso. Bueno, y ya voy a leer uno de Pirro, el primero no, a ver. Aquí, bueno, al principio, bueno, como bien sabéis, también todo esto lo cuenta Alfonso X, como bien sabéis, pues con la guerra, Menelao dio a su hija Hermione, de él y de Helena, se la dio casi como un botín de guerra. Que un poco aquí le ha sido maravilloso y tal, pues para su hijo. Entonces las mujeres como objeto de mercancía, de venderse y no venderse. Entonces, ella estaba, no, por favor, Dios mío, perdón, las cosas son del directo y de estar lenta para quitarlo, porque no lo puedo quitar. Así que cada vez que suena lo quitaré. Entonces, él le manda la carta a Orestes, claro. Orestes es aquel que consideraba a ella su marido. El abuelo se lo había, vamos, se lo había confiado a él.
Entonces a Orestes le dice eso, que aquí el hijo de Aquiles, de Pirro, animoso, el señor soberbio, tal como su padre, pues la tiene encerrada y contra todo derecho humano y divino, just y pío, piadoso. Rehusé lo que pude para no ser poseída contra mi voluntad, invítate. Lo demás no lo consiguieron mis manos de mujer. O sea que no solamente aquí es más efectos de la guerra y que por desgracia los tenemos en este momento ya. Que son las violaciones. En este caso era de los vencedores. O sea, no es lo mismo que lo que le pasó en principio a Quiseira, pero a otras mujeres, pero está actuando exactamente igual. Esto es lo que le dice y tanto él hizo lo que pude como me poseyó, si me tuvo, pues está aquí. Alfonso X, pues traduce por hombre de gran corazón, no sé, porque después pone soberbio. A la manera de su padre me tiene cerrada contra el derecho de la tierra, contra el derecho de ley. Mi marido, señor, en estas fuerzas refusé yo y contrarié cuando pude, que me tomaban y me tenían. Ahora, bandido significa gente de mí, sin querer yo, de mí. El Señor, sabes tú que el poder de la mujer flaco es. Y lo que mis manos no pudieron hacer lo que hicieron. Y cuando el soberbio Pirro comenzaba a hacer contra mí la fuerza que hizo, pues yo le dije una serie de cosas. O sea, que la estaba forzada por él y él, evidentemente, era su dueño, un dueño, pero ya su esclava, y más que su esclava. Es muy, parece muy bonito en el sentido de que los sentimientos de Alfonso X, porque creo que estaba cerca de la Segovia cuando traducían los demás o cuando la revisó, pues aquí voy como prácticamente se entiende todo, voy a leer solamente lo último. Y cuando dice muchas veces cosas grandes, tengo los males, he quitado un trozo de antes, en que estoy, que me paro como salida de sentido, loca, un poco fuera de dentro, y olvidar de mis cosas y de mi hogar. Acaecía a veces que tañer significa tocar a aquel mal varón con la mi mano, no lo cuidando, o sea, no lo queriendo, al tocar a ese varón, a ese mal varón con sus manos, y pues que torno en mi sentido, veo como estoy acostada contra él, téngome por perdida y por maltrecha, así como si tocase de tango alguna cosa podrida y mala. Evidentemente lo que decía antes está aquí otra vez. Los dos términos que ha elegido, perdida y maltrecha, pues se siente una mujer hija de reyes sí, bueno, y descendiente de los dioses, se siente una perdida, que no es otra cosa, una mujer, una prostituta, una persona que está violentada, contra de su voluntad, y maltrecha, y maltratada. Entonces, esto, en esa carta yo creo que se esmera mucho también en la revisión, quizá, Alfonso X, y desde luego el haber hecho posible la visibilidad de un horror ya merecía la pena que alabásemos que hubiese puesto la heroína esta entera en porque evidentemente alguien lo leyó y alguna cosa, algo tendría que responder. El mío no es víctima de la guerra, es un botín, condena el comercio de personas, Ovidio y por supuesto Alfonso X, que propicia la guerra, sufre acoso sexual, es poseída contra su voluntad. Muestra en toda la carta, no aquí solamente, su sufrimiento y humillación, toda la violencia. Y se siente una mujer perdida y maltrecha. Eso es cosa de añadido de Alfonso X, como que significa la ira. Phyllis es voy a contar solamente la vida, la historia, que lo sabéis muy bien, y ya acabo. Phyllis era una mujer, era hija de Licurgo, el rey de Tracia, y cuando el hijo de Teseo volvía a la guerra de Troya, en Fontes, ¿os acordáis?
pues el barco así, llegaría mal y entonces llegó al lugar donde estaba Phyllis y su padre y pidió auxilio, claro, pidió ayuda, entonces se la dieron toda para que sus barcos se rehiciesen e incluso ella se enamoró perdidamente de él, se casó. Él quiso volver a su país, pero prometiéndole que volvería otra vez. Evidentemente se fue y no volvió. Y ella le escribe la carta ya diciéndole que, vamos, que dándole el epitafio y todo, porque sabía perfectamente que estaba decidida a suicidarse, como hizo. Bueno, pues así pasó y así es la historia, y así la tradujo, y así está, como las otras 11, entera en la crónica, en la historia. Pero lo que ya con esto termino, se ha escrito, luego es una mujer enamorada, amó con locura, lo acogió cuando lo necesitaba, se casó con él, se siente culpable por haberlo recibido incluso. Ese fue su delito, pero ella piensa que lo fue bien. Él la engañó, se marchó, le prometió todo, pero no regresó. Ella lo espera, no puede vivir sin él y se suicida. Entonces, una vez así, a Phyllis, como a todos los demás, pues le ha dado la palabra. Los lectores de la obra escucharon sus voces y las mujeres, evidentemente, son las de siempre, no hace falta, son las del siglo I de Ovidio, son las del XIII de Alfonso X y son las del XXI. Pero el rey también quería un poco enseñarnos a las mujeres, o sea, estaba a nuestro lado, se dirigía con nosotras, insistía y quería visibilizar para que cambiasen los que pensaban así y actuaban así. Pero sin embargo, pues él piensa que también Ovidio quería dar ejemplo y él desde luego lo quiere dar. Entonces, en esta epístola, y en algunos casos también aparece, dice que la intención de Ovidio fue dar ejemplo, el castigo en ese momento es ejemplo igual, en ese momento ejemplo similar, es sinónimo de no es castigar. Ejemplo a las doncellas de alta guisa y a unas cualesquiera otras que su ejemplo quisiesen tomar. Que no sean ligeras de moverse, moverse y emocionarse, para creer luego los dichos de los entendedores. Los entendedores evidentemente son los hombres los amantes, porque se nos fallen mal de ellos, porque no se encuentren mal por ello después, porque confías en él y haces todo lo que él quiera, pues al final te vas a arrepentir. Como hizo esta Phyllis que creyó a este Demofonte. Y él la engañó. Y él se falló, halló luego muy mal ella, se halló muy mal porque él se fue y quedó ella quedó desamparada. Entiende otro Ovidio en esta epístola, porque tiene que decirles, que es muy bonito esto, trabar es rogar a los varones, que sigue, está mucho más después, que no deben hacerlo, lo que no deben hacer, porque eso está muy mal y es pecado grande y hace daño al cuerpo y al alma, en fin, que no hay que ser falso y hay que... Y también lo he puesto, bueno, aparte de lo bonito que es, en el sentido de que está enseñando cómo deben comportarse las mujeres, que no se deben fiar mucho y tienen que ser prudentes, pues acaba con esa historia y después, ahora ya va a seguir hablando de otros temas, después más tarde. Y ahora diremos de las razones de los gentiles que acogieron en pos de esto. O sea, otras razones, otras circunstancias que hubo, otros hechos, otros reyes, otros jefes que vivieron en ese momento, puesto que lo va haciendo todo así. Entonces, con esto, ya al final, cuando he visto así, pues creo que he conseguido por lo menos, me hubiese gustado que os convencierais de la maravilla y que es que el regalo que nos hizo a los clásicos, bueno, porque además muchas veces ponen textos en latín,
puedes poner a Ovidio, bueno, por supuesto a Cicerón, a Salustio, pero desde luego las heroídas creo que es algo especial por esas cuestiones de sensibilidad y sobre todo por ser mujeres. Entonces, es cierto que las incluye separadas como es natural, cada una en su sitio, cada una en su momento, y son historias semejantes y parecidas. Son semejantes, aunque normalmente el amor, los sentimientos no difieren, son parecidos. Son situaciones parecidas y palabras parecidas, pero los personajes del mito son distintos, se encuadran en familias y de peripecias diferentes, en fin. Pero lo atractivo de estas cartas es que narran de modo diferente historias conocidas. Los hacen ellas. Y luego ya Alfonso X apoya y ayuda a poner en relieve los sentimientos. Vuelvo al principio, Alfonso X, como ya he dicho, debió de quedar pelado al leer las heroídas lidianas y de la misma manera que consideró que su pueblo tenía que conocer el derecho, la astronomía o los juegos que ayudan a ejercitar la mente, o que debían saber música, ejercitar, porque la música en Grecia era disciplina obligatoria, o conociesen la cultura árabe fundamental. También quiso que estas historias de mujeres desgraciadas, contadas por ellas mismas, formaran parte de los conocimientos de su pueblo, porque era literatura hermosa y porque de ella también se podía aprender. Las historias contadas contenían una enseñanza, eran dulces y útiles, como reza el prefecto Graciano, y las hizo asequibles poniéndolas por primera vez en castellano. Aquí en Murcia, en el siglo XIII, es posible que Alfonso X y su equipo tuvieran en las manos algún manuscrito de las heroídas y comentasen cómo traducir y decidiesen añadir tal o cual otra moraleja o cual. Alfonso X tuvo el honor de haber sido el primero que les dio voz a estas mujeres en la lengua de Castilla, haciéndole una magnífica obra, la historiografía, la crónica, después la crónica general, la historia donde está la carta de Guido, la historia de España, y esta que cada vez, según yo leo, lo poco que puedo leer, pues se valora muchísimo más la novedad, partiendo de todo, la novedad que supone la historiografía de Alfonso X, o sea que es un avance impresionante y una modernidad que, bueno, tendría que llegar luego el humanismo, pero un avance grande en la obra que hizo. Entonces, pues eso, ahí en esa obra magnífica, pues le dio la palabra. Los lectores de su obra, ya lo he dicho muchas veces, escucharon sus voces, las admiraron, tuvieron compasión, eso es bueno, sacaron los mejores sentimientos. No merecían eso lo que les hacen, les dan la razón, las comprenden. Quizá también algo tengamos que aprender, como al final nos ha dicho que llevamos o que llevéis, cuidado, pero las mujeres son las de siempre y Alfonso X creo que la tuvo muy en cuenta. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues gracias a vos. Porque, como tú dices, nos has traído a las mujeres de Ovidio, a las heroídas, a través de Alfonso X, y también has conectado con la actualidad y seguimos en esto, ¿no? En la brecha. La verdad es que, bueno, si ahora alguien en la sala quiere intervenir y hacer alguna pregunta. Yo ya que me he pasado un poco. Y si no, también, por supuesto, los que estáis en casa. Le doy las gracias a todos y ya está. Hasta luego. No, yo quiero hacer una pregunta. Uy, a ver. Es que no tengo la cámara, pero soy Diana. Ya. Bueno, en primer lugar, enhorabuena porque ha sido interesantísimo. Gracias. Un placer volver a escucharte y con esta charla, como dice Charo, desde Ovidio a Alfonso X y ahora, pues, nos ha ilustrado muchísimo a los de casa y a los que estáis ahí. Bueno, quería preguntarte, esa selección de 11, has dicho que seleccionó 11, ¿no? ¿qué? Que seleccionó 11 heroídas. Que no, yo qué sé, como iba escribiendo, iba por las épocas, pues hay algunas que, por ejemplo, Elena no la puso, puede ser que
En su momento, las 6, hay muchos problemas. Las 6 últimas no las conocía. Ah, vale, era por saber si había alguna razón por la cual. Un poco, esa pintaba poco. Y luego algunos más, pero puede ser que estén o porque no. Es que estas todas son de los reyes, o sea, reyes, o sea, que tienen ligados a los personajes importantes. Porque están en fin, a los que están en la tabla de Gerón. En las tablas de los... Vale. Creo, o sea, que no, igual aparecen, porque las últimas de la tercera aparecieron después, pero yo creo que ya en la cuarta yo no he mirado. En la cuarta parte. A ver, ¿algo más? ¿Me puedo ir? Paquita. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paquita. Gracias, Paquita. Anda ya. Hola, Miguel. Por Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy contenta de escucharte. Bien. Hombre, yo aquí aprendiendo como siempre. Sí, seguro. Sí. Además, no, hacía mucho tiempo que no leía yo esos textos. Qué bonitos son. Tan lindos, ¿eh? Preciosos. Nada, los vamos a editar, pero con traducción, igual que traducción. Yo no te veía. Con texto latino, que es lo que hay que buscar, qué texto, porque variantes, lo sabes. Pero sí, yo hace 20 años que estoy queriendo hacerlo, pero yo creo que si no me muero antes, lo vamos a hacer. No mientes, Ruina. Hombre. Yo me apunto, ¿eh? Vale, bueno, yo se pide. Nada, ya iremos haciendo una búsqueda, ¿eh? Vamos a poner que se apunten como Alfonso decimos. Exacto. Miguel. Bueno, gracias, Miguel, porque vamos, que me lo ha dicho que estaba, me he quedado muerta. Digo, nada más que me falta a mí esa susto. Bueno, si no que más me voy, que tengo que ir al proyecto, hombre. Quiero a las 7. Bueno, gracias a todos. Si queréis algo de las heroídas de Alfonso X, nos lo decís a Chalo, a mí y ya está. Vale, vamos. Creo que ahí no hay nadie nada que preguntar. ¿Me queda claro? Cualquiera te pregunta. ¿Por qué? No sé. ¿Porque me enfado? ¿Por qué? Por Dios, por una vez que me enfadé, que es la única. Algo... Bueno, ¿os ha gustado? No lo que yo he dicho, sino el texto. El texto. Te están agradeciendo. Sí, que normalmente sí, porque yo no puedo entrar, ¿eh? Cuando estoy en mi casa tengo que ponerlo y ya. Y haremos los mensajitos que tenemos por ahí. Pues nada. El año que viene otro, ¿eh? No de Adoya, sino del curso. Hay unos cuantos mensajes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me encanta ver a Paquito tan guapo, tan estupendo como siempre. Nada, muy bien. Ha sido estupendo que una profesora estupenda nos haya ofrecido esta María Dolores Esquiva. Estas traducciones de Ovidio por parte de Alfonso X en una lengua antigua, dulcísima y preciosa. Muy bien. Interesante. Preciosa, además se puede hacer. Vale mucho para recordarlas bien, ¿eh? Muchas gracias a la SED. Muy bien. Gracias. Nada. Un placer, Paquito, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y siempre que no haya venido el que tenía que venir vendrá y bueno, me ha dado la ocasión de estar con vosotros, ¿vale? Con mi gente. Bien, pues hasta luego. Pues entonces, nada, clausuramos, damos por terminado este curso, agradeciendo de nuevo a Paquita Moya su intervención. Os esperamos en el próximo. Mucha suerte y al próximo. Gracias. Bueno, gracias, muy bonita. No